Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues una razón es o usa la división para comparar dos números o dos cantidades, ¿ok? Y la razón se indica de la siguiente forma: 5 es a 8, como lo ves en la número 1, 5 to 8, en español es 5 es a 8, ¿ok? Y se escribe, la puedes ver escrito de esas tres formas que te puse ahí, ¿ok? 5 es a 8, 5 dividido entre 8 y una fracción de 5 octavos. Ok, eso es una razón, eso es bien sencillo, ¿ok? De entender. ¿Y qué es una proporción? Pues son dos razones equivalentes, bien importante. O sea, una proporción son dos razones equivalentes separadas por un signo igual. O sea, que la parte izquierda de la igualdad es igual a la parte derecha de la igualdad. En este caso, pues yo te digo que 1 es a 2, igual que 3 es a 6, ¿ok? Y se puede leer de esa manera, o lo puedes ver también en forma, que es lo usual, en forma de fracciones, ¿ok? Como 1/2 es igual a 3/6, ¿ok? También tengo que decirte que es importante, mira, es importante las tablas de multiplicar. Oye, yo sé que me repito como el pepino, pero las tablas de multiplicar son muy importantes, ¿ok? Tú tienes la suerte que vives en Estados Unidos o países donde se enseña las matemáticas a temprana edad, el álgebra o el preálgebra, ¿ok? Porque hay países, por ejemplo en Latinoamérica, que te gradúas con aritmética, la matemática básica, y no vienes a ver álgebra hasta que entras al primer año de universidad, ¿ok? Me enteré ayer por una colega ingeniero que es de Venezuela, que las matemáticas en Venezuela, el álgebra se ve en primer año de universidad. Por lo menos ella, para ser ingeniero, tuvo que dar cálculo, y ahí fue que aprendió el álgebra. Bien, pues para esos muchachos y muchachas que llegan de Venezuela, les digo que este es el canal para tú aprender álgebra. Empezando con esto, con preálgebra. Mira, y entonces una proporción, seguimos. Una proporción, ya te dije que es, normalmente lo vas a ver como una fracción igual a otra fracción. ¿Por qué? Porque van a ser equivalentes. Bien importante, una proporción son fracciones equivalentes. O sea, ¿por qué equivalentes? Porque va a tener un signo igual entre ambas fracciones, ¿ok? Y tiene cuatro términos, bien importantes. Tiene los términos de los extremos y los términos medios. Y lo puedes ver de la forma que te voy a decir en los ejemplos, ¿ok? Lo puedes ver como una división, o sea, una fracción es igual a otra fracción, una división igual a otra división, eso es una proporción. 1 dividido entre 2 es igual que 3 dividido entre 6, y 1/2 es igual a 3/6. Pero también lo puedes ver de esta otra forma abajo, que dice 1/2 dividido entre 3/6. Vamos a ver cada uno de ellos. Si lo puedes resolver, resuélvelo, ¿ok? Y porque lo vamos a ver ahora individualmente, para que tú veas que son equivalentes, ¿ok?
Vamos a ello. Oye, pues voy a quitar la pantalla, mi cara de la pantalla, porque voy a necesitar el espacio donde está salgo yo, ok, y le voy a decir out, ok. Y ahora pues vamos a trabajar, ¿verdad? Con cada una. 1 dividido entre 2 es igual a 3 dividido entre 6. Mira qué sencillo es esto. Estoy tratando de encontrar el bolígrafo que se me perdió. El bolígrafo de acá. Ok. Encontré el bolígrafo y vamos a trabajar con color azul. Ok. Bien. Mira. Aquí lo podemos ver de esta manera. Esto es un extremo y este es otro extremo. Y este es medio y medio. Aquí los extremos, o sea, okay, va a ser 1, se multiplican. 1 por 6 es 6 y 3 por 2 es igual a 6 también, ¿ok? ¿Ves que esto es una proporción? O sea, los extremos multiplicados tienen que dar igual a los medios multiplicados. En el caso de la división es lo mismo, porque en la división, cuando tú haces una división, tú haces así, mira, un medio es igual a 3 sextos, ¿cierto? Aquí no lo puse así porque honestamente no sé hacerlo en esta pantalla. Pero estos son los extremos y estos son los medios. Y 1 por 6 es 6 y 2 por 3 es 6. ¿Ves que esta y esta dieron lo mismo? ¿Ok? Porque son una proporción. Y en este caso lo vas a ver siempre en los libros que lo pongan, lo vas a ver de esta manera. Un medio dividido entre 3 sextos. Mira, estos son los extremos y estos son los medios. Y 1 por 6 es 6 y 2 por 3 es 6. O sea, que esto que está aquí es esto que está aquí y esto que está aquí es una proporción. Esto que está aquí. ¿Ok? Pues nada, amigos, si el video te ha gustado, solo tienes que, mira, darme un like, compartirlo con tus amistades, pero antes de seguir y decirte que te suscribas, oye, si quieres coger clase conmigo, escríbeme en los comentarios y entonces podría darte clase a través de Google, por el Google Meet, ¿ok? ¿Estamos claros? Bien, pues nada, suscríbete, dame un like, escríbeme comentarios, lo que sea, si te gustó el video también, por favor, ¿ok? Marca la campana, te va a notificar el próximo video que voy a subir. Nos vemos.